Comenzaremos con el doctor Daniel Cassani, con su intervención en inteligencias artificiales para mediar la lectura y la escritura. Así que, doctor Cassani, con un honor de presentarlo, tiene usted 30 minutos para su presentación. Pues muchas gracias, espero que me escuchen muy bien. Desde Barcelona, Escuchamos. a las 6:30. Estoy en el centro de Barcelona y muy contento de participar en este evento ilustre y de estar también acompañado, pero muy triste de no poder estar allí físicamente, sinceramente, porque me gustaría pues escucharles a todos cara a cara y comerme después unos chiles en nogada, pero bueno, los dejaremos para otra oportunidad y voy a compartir mi presentación con ustedes. Vamos allá. Ay, aquí está. Entonces pueden escanear este código QR y llegarán a la presentación. Uy, perdón, porque acabo de proyectar la última. Acabo de proyectar la última diapo. Tengo que ir a la primera. Son efectos del directo. Ya está, es fácil todo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi aportación al Congreso y a la mesa es explicar cómo cambia la manera de leer y escribir cuando tenemos todas estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, explicaré un poco mi perspectiva al respecto. Me parece importante porque desde que salió ChatGPT, pues esto ha sido un festival, ¿no? de publicaciones de todo tipo, de cursos, de presentaciones, de tutoriales sobre cómo utilizar esto. Y creo que hay mucha basura, sinceramente, en todo esto, pero que hay también algunas joyas y creo que el tema también es importante, sin duda, ¿no? Y entonces creo que un punto de vista centrado en el usuario, en el lector, en el escritor, en el bibliotecario, que también es usuario, en el lector que asiste a la biblioteca es interesante. No es algo que haya empezado ahora, o sea, quizá no lo llamábamos inteligencia artificial, pero recursos lingüísticos digitales los había antes de diciembre o de noviembre del año pasado, ¿no? Por muchos años, entonces tenemos ya algunas investigaciones anteriores que nos pueden iluminar. Y después lo que les voy a ofrecer, que bueno, pues es prácticamente nuevo porque lo he preparado estos días, es una exploración etnográfica de qué es lo que hace y cómo lo hace un escritor profesional, no un literato, sino un periodista médico. Entonces les voy a explicar con todo lujo de detalles, de captura de pantallas, cómo utiliza distintos tipos de recursos de inteligencia artificial y quizá no tanto, para solucionar sus problemas. Para acabar pues viendo bueno, pues hacia dónde nos lleva este punto de vista, ¿no? Y ofrecer unas reflexiones finales. Las dos capturas que ven aquí a la izquierda son listados de recursos que pues esta semana me han llegado de mi universidad o de colegas que te dicen, mira, tienes que utilizar esto, que es lo que realmente funciona, que va muy bien, ya verás, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a la perspectiva del usuario. Y entonces, bueno, he recopilado un conjunto de titulares que hablan de fracasos tecnológicos, de tecnologías que en el momento que se lanzaron, pues supuestamente tenían que cambiar la historia de los usos de la literacidad o de la lectura y la escritura, y que después acabó en nada, ¿no? Claro, pues las tecnológicas ya sabemos que quieren vender, que quieren ganar mucho dinero, que quieren pues colocar sus productos en todas partes, pero la gente somos libres de elegirlos y no siempre todo lo que nos ofrecen nos parece interesante. Hace muchos años, ya más de 20 años creo yo, recuerdo un vicerrector de mi universidad que explicaba que él estaba escribiendo utilizando la tecnología de transferencia de voz a escritura, ¿no? Y que estaba escribiendo pues algunos artículos de este modo, ¿no? Y efectivamente esta tecnología existía. Recuerdo alguna presentación de lingüistas computacionales que la demostraban, ¿no? Pero yo no conozco a mucha gente que esté escribiendo profesionalmente utilizando esta tecnología de transferencia, o sea, que le hablen
a una máquina y que la máquina lo escriba y que lo que escribe la máquina, que puede transcribir correctamente lo que hemos dicho, sea realmente un buen texto escrito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la escritura funciona de una manera muy diferente de la oralidad, del habla, como sabemos, ¿no? Entonces lo que nos interesa es la perspectiva del usuario, ¿no? La perspectiva de la persona de la calle que tiene que resolver problemas lingüísticos, que vive en una sociedad muy compleja, alfabetizada, a menudo con varias lenguas, que tienen requerimientos de lectura y escritura sofisticados, ¿no? Y entonces esto es lo que realmente nos interesa, más allá de si la tecnología pues, puede llegar aquí o allá, que también es interesante, claro que sí, pero que ya no es el objetivo principal de nuestro trabajo, ¿no? Quizá hayan visto esto, que salió publicado, creo que era en febrero o marzo, que es una TikToker española que explica cómo se puede hacer un TFG, o sea, un trabajo de fin de grado, en 1 hora, con ChatGPT, por supuesto, ¿no? Y entonces es un tutorial, creo que tiene 2 partes, en la que ella explica cuáles son los prompts que hay que darle a ChatGPT en varios ciclos de trabajo para que al final pues, consigas un trabajo pues, no sé, de 20, 30 páginas sobre un tema determinado, la desinformación, el cambio climático, ¿no? Y que te permita aprobar pues, una asignatura de TFG y un grado, ¿no? Entonces, este es el punto de vista, ¿no? O sea, lo que podemos hacer o no podemos hacer para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida sea letrada, ¿no? Claro, esta es una influencer que está intentando ganar dinero monetizando su cuenta. Entonces no es la perspectiva que tenemos los bibliotecarios de instituciones públicas, que tenemos un servicio público y una implicación con una construcción democrática que avance hacia la justicia, la equidad y el desarrollo de todos, ¿no? Entonces, bueno, creo mi perspectiva es etnográfica, ¿no? Es de observar lo que la gente hace, viene de la lingüística aplicada, de la antropología, de la etnografía, y me estaba preguntando si existía esta idea de una etnografía documentalista, ¿no? Claro, me imagino que el documentalismo ha sido durante mucho tiempo pues, la gestión de libros, la gestión de documentos, la organización, la atención al usuario, y quizá esta perspectiva de explorar qué es lo que hace la gente con los documentos, cómo los organiza, cómo los gestiona, pues no es algo que se haya desarrollado. Pero bueno, lo que he estado haciendo estos días y que verán ustedes, en el fondo no deja de ser una especie de observación de cómo las personas utilizan los recursos de información que están disponibles a su servicio, ¿no? Entonces he observado, he entrevistado, he hecho muchas capturas de pantalla, no he hecho capturas de vídeo, que son más sofisticadas, sobre todo para el análisis. Y sí que he hecho, en cambio, algunas simulaciones, ¿no? Porque el entrevistado me ha dicho, no, yo lo que hago es esto, ¿no? Entonces he intentado hacerlo para ver si funcionaba y he obtenido resultados diferentes a veces, lo cual ha sido también muy interesante. Entonces mi punto de vista es la observación de la conducta experta, o sea, de qué es lo que hacen la gente que hace bien las actividades de lectura y escritura con este tipo de recursos, ¿no? Los más sofisticados, para intentar aprender de ellos, para enseñarlo al resto, que quizá no han tenido tantas oportunidades, y para poder transferirlo también a la biblioteca y a la educación para ofrecer algo que encaje mejor con las necesidades del momento que tenemos, ¿no? Mis preguntas son, ¿para qué necesita estos recursos el usuario? ¿En qué contextos? ¿Para resolver qué problemas comunicativos? ¿En qué disciplinas? ¿Cómo los usan? ¿De qué manera? ¿Cómo los conoció? ¿Cómo los aprendió? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Qué opinión tienen en definitiva sobre estos recursos, ¿no? Hay algunas investigaciones previas, por ejemplo, aquí tienen una tesis doctoral de una profesora de la Universidad Veracruzana, precisamente, sobre cómo los estudiantes de doctorado becados por CONACYT en el 2012-2013, habían aprendido pues, toda la tecnología digital y la estaban utilizando en Europa para sus estudios o para comunicarse con sus familias y contextos habituales que estaban en México, ¿no?
la pueden encontrar en las tesis en redes. Y aquí tienen pues uno de los ámbitos en los que yo creo que hay más investigación, que es el tema de la traducción, que evidentemente está muy tocado por las tecnologías lingüísticas digitales y también por la inteligencia artificial. Un libro clásico sobre cómo está cambiando la traducción en esta era y una investigación propia de hace, pues bueno, 7 años sobre precisamente cómo utilizan estas tecnologías, en aquel momento no eran todavía inteligentes, la gente corriente para solucionar sus problemas, ¿no? Esta investigación demuestra pues, que lo que la gente utiliza más son los traductores, aunque no tenga que traducir, porque especialmente el traductor de Google es plurilingüístico y plurifuncional. Y esto es algo que veremos después en los datos que les voy a aportar. Y luego también ves la gran confusión que tiene mucha gente, ¿no? Que puede, con relación al traductor, la investigación previa, pues decir que es horrible, que es espantoso, que no funciona, que no sirve, porque tienen ideas prejuiciosas, piensan que el traductor siempre tiene que ser un instrumento perfecto que permita pues, que lo que estemos diciendo ahora, por ejemplo, en México o desde Barcelona para México, se pueda traducir inmediatamente, automáticamente al japonés y que las personas en Japón puedan entender exactamente lo mismo. Lo cual ya sabemos que es muy difícil, si no imposible, ¿no? Pero esto no significa que el traductor no sea bueno, ¿no? Entonces, bueno, mi informante es Miguel, lo voy a llamar, y es un periodista médico. O sea, es un periodista de 45 años, español, que trabaja para Diario Médico, Correo Farmacéutico, El Médico Interactivo, y trabaja en divulgación de la ciencia en centros de investigación, por ejemplo el BIO, que es un centro de referencia mundial en oncología, el Hospital Clinic y otras agencias, ¿no? Entonces él, en entrevistas variadas, me dijo que utilizaba lo que ven ustedes aquí: ChatGPT, Perplexity, Google Translate, Google Search, DeepL y BigGuru para la gestión bibliográfica, ¿no? Pero vamos a ver más en concreto cómo lo utiliza, ¿no? Entonces, al leer, por ejemplo, utiliza estos recursos para entender un término, para buscar datos estadísticos concretos que necesite para alguna actividad, para resumir textos. Resumir es escribir, pero es más importante, supongo, leer, entonces lo he situado aquí. Y para escribir, pues para expandir textos, para reformular textos, para responder peticiones, para contextualizar datos, para traducir, etcétera, etcétera. Fíjense que es una escritura académica profesional, es una lectura de múltiples textos, intertextual, no es creación literaria, es un trabajo de escritura claramente profesional especializado. Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace para leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas habituales es buscar términos o conceptos que no entiende, ¿no? Porque él, pues bueno, se gana la vida haciendo transferencia de conocimiento. Entonces va a un congreso sobre metástasis de oncología y tiene, por ejemplo, y se escucha a un médico que dice un término y entonces él tiene que escribir un resumen y tiene que entender, porque no es médico, no es oncólogo. Y entonces pues busca en ChatGPT, por ejemplo, que es una endomanga. Lo busca en ChatGPT como primera búsqueda, ¿no? Descarta Google Search, aunque le pueda ofrecer, pues, bueno, incluso gráficos, ¿no? Pero habitualmente utiliza ChatGPT. Claro, hice una simulación con mi perfil de ChatGPT y fracasó. O sea, no conseguí llegar a la misma explicación, lo cual es curioso. En cambio, él sí, a la primera, como pueden ver ustedes a la izquierda, con el OK, y a la derecha, en mi caso, con el fracaso, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues muy probablemente la diferencia es la contextualización. O sea, ChatGPT en su perfil tiene identificado que es un divulgador médico que siempre hace consultas de este tipo, y en cambio en mi perfil pues es un caos. Porque a veces soy un profesor de catalán, un lingüista, ahora soy un médico un documentalista que busca información sobre esto, y entonces está confundido, ¿no? Probablemente si preparara mejor el prompt para ChatGPT funcionaría mejor. Bueno, utiliza también para encontrar el significado de una sigla, que es muy habitual en la comunicación profesional.
en medicina, en ciencias, y que antes pues lo resolvía haciendo búsquedas en Google, y en cambio ahora, pues probablemente con su perfil contextualizado, pues ChatGPT le responde pues al momento y acertadamente, como pueden ver ustedes, ¿no? Antes pues tenía que hacer varias búsquedas, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, resuelve muy bien, aunque no ChatGPT en este caso, sino Perplexity, aquí entramos en las variaciones, búsquedas de un dato enciclopédico, por ejemplo, ¿qué es la medalla de Shlomo Ratz? Que es, pues bueno, un premio médico que se otorga, ¿no? Perplexity da la respuesta inmediatamente y en cambio ChatGPT fracasa. ¿Por qué? Quizá como responde ChatGPT porque es un premio reciente y no tiene información, porque solo tiene la información hasta el 2021, quizá porque Perplexity tiene acceso a la red. Pueden haber respuestas distintas. Sabemos que estas herramientas van cambiando de una forma muy rápida, de modo que pueden obtener respuestas distintas en otros momentos, pero bueno. En general, para buscar datos estadísticos que necesita para escribir, utiliza Perplexity. Le gusta mucho más, básicamente porque Perplexity, como pueden ver ustedes en la pantalla, pues incluye referencias directas a los artículos que él necesita, en algunos casos, consultar para confirmar los resultados de las herramientas, ¿no? Y lo que me cuenta es que tiene que utilizar lenguas distintas para acceder a los datos. Y en este caso concreto de la prevalencia de la psoriasis, me puso el ejemplo de España, donde no obtenía datos en inglés y tuvo que escribirlo en español. Y en cambio, para encontrar los datos en inglés, porque tenía que hacer un artículo divulgativo para lectores en Estados Unidos, pues lo tuvo que hacer en inglés, ¿no? Puede ser relevante. Hice la prueba, hice la asimilación buscando datos en italiano y en español fracasé, o sea, Perplexity no me dio ninguna respuesta. Y si lo hice en inglés sí que me las dio. Me dio los datos equivalentes, como pueden ver ustedes, y me citó también los artículos originales que están en inglés, aunque los datos procedan de Italia, ¿no? Probablemente la respuesta es que, bueno, pues las fuentes de información están en inglés y por eso Perplexity responde de esta manera. Bueno. Otra estrategia que utiliza para resumir, bueno, un contexto que encuentra él para resumir es, por ejemplo, la situación en la que le dan un artículo de, pues no sé, de 4 páginas y le dice, bueno, tienes que preparar pues un hilo de tweets para difundirlo en la red, ¿no? Entonces, claro, si lo hace manualmente es leerse el paper en inglés, es elegir los datos fundamentales, es preparar los tweets. En cambio, ChatGPT pues le resuelve el trabajo, le traduce y le busca las ideas principales, como ven ustedes aquí. Claro, él después perfila la tarea con nuevos ciclos de prompts para definir mejor y va a chequear que los tweets son acertados, evidentemente, pero claro, el trabajo es mucho menor y es mucho más rápido, ¿no? De modo que estas herramientas ayudan, facilitan notablemente su tarea, ¿no? Otra idea que utiliza para resumir, y es probablemente de su formación como periodista, ¿no? Es la idea de pedirle subtítulos, que yo diría que es una buena estrategia de prompts para resumir, ¿no? En vez de, por ejemplo, de pedir cuáles son las ideas principales, quizás es mejor decirle, pues bueno, dame 3 subtítulos. Aquí tienen un texto en catalán, que es otra de las lenguas que él maneja, estamos en Barcelona, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo él utiliza sus conocimientos del periodismo para aplicarlos a un mundo de documentalismo y de gestión de información. Vamos a lo que escribe, ¿de acuerdo? Entonces, una de las herramientas que le resulta más provechosa, por ejemplo, también es ChatGPT para expandir textos, ¿no? O sea, él me dice, bueno, pues a veces me dicen, pues mira, hemos dado una conferencia y hay que hacer un pequeño texto divulgativo para la red, para las webs de nuestras instituciones. La charla fue esto, y le dan 4 frases, 4 líneas, como ven ustedes aquí, y entonces él tiene que expandir esto para llenar, pues no sé, una página web, por ejemplo, ¿no?
Y entonces él me dice, es que claro, puedo hacerlo yo manualmente, básicamente pues contextualizando, explicando algunos implícitos, añadiendo la explicación de algún término, pero es que ChatGPT me lo hace mucho más rápidamente. Siempre, claro, es una primera respuesta y después lo que tengo que hacer yo es revisarlo, pero voy mucho más rápido, ¿no? Una cosa más sorprendente todavía es que resulta relativamente hábil cambiando el registro de los textos. A la izquierda tienen un texto más científico, técnico, especializado, y a la derecha ven pues, una versión más divulgativa que consiguió ChatGPT pidiendo un texto más divulgativo que tuviera en cuenta que no era para especialistas, sino para un público generalista. Ven ustedes cómo los títulos han cambiado, cómo hay un uso de la tipografía pues, en el mismo sentido, con frases más cortas, con menos terminología. Claro, también es una primera aproximación, luego él tiene que revisarlo. Otra idea sorprendente que maneja es que a veces pues, en su trabajo le piden que responda a peticiones de información de distintos agentes de la comunidad que piden a, por ejemplo, un instituto de investigación en oncología, pues que respondan datos, que respondan encuestas, que aporten información para alguna actividad que están haciendo las instituciones o otras empresas. Y como no es algo que les interese a los científicos, pues le dicen, hazlo tú, que eres el responsable de comunicación. Entonces él me explicaba que era muy laborioso buscar la información que pedían en cada ocasión estas empresas y que le resultaba mucho más fácil tomar las preguntas, mandarlas a ChatGPT o a la inteligencia artificial y que ofrecieran unas primeras respuestas que luego él comprobaba de una forma más fácil, buscando, por ejemplo, directamente la información que le daba ChatGPT. Evidentemente también lo utiliza para traducir entre inglés, español y catalán, que serían las 3 lenguas que maneja. Aquí es todo más complejo porque me explicaba que habitualmente había utilizado Google Translate y que ahora está empezando a utilizar ChatGPT o Perplexity y más recientemente DeepL. Y que una diferencia, por ejemplo, aparente, pero que acaba siendo muy relevante, es, por ejemplo, que en DeepL puede utilizar directamente ficheros doc o PDF, mientras que en las otras herramientas tienen que copiar y pegar. Que bueno, no es mucho trabajo, pero si es un texto largo acaba siendo importante. Por supuesto, es solo un borrador, luego él tiene que contrastar los datos, el original con sus conocimientos de inglés y la versión en español, pero también reconoce que su experiencia previa en el sector pues, le permite identificar problemas y aquí en el bocadillo en azul tienen ustedes algunos de estos problemas que son básicamente términos específicos no resueltos o que pueden tener problemas en la traducción, ¿no? No es algo diferente de lo que haría un traductor profesional con una base de datos terminológica o una memoria de traducción de las traducciones previas que permite solucionar estos temas, ¿no? Más interesante es el uso para escribir, para resolver problemas ortográficos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo me decía, fui a una conferencia sobre psoriasis, un médico explicó que era más habitual que salieran pues problemas de psoriasis en lugares donde había habido traumatismos y dijo por el fenómeno de Kepler. Y entonces él lo escuchó y dijo, muy bien, tengo que escribirlo, pero ¿cómo se escribe? O sea, no es tan fácil encontrar, como ven ustedes el fenómeno de Kepler, ¿no? El nombre, el antropónimo, ¿no? Entonces, claro, ChatGPT, con esta estrategia de decir, es cierto que la psoriasis puede producirse en lugares traumáticos, de traumatismos, pues ChatGPT responde, sí, esto se llama así, y él indirectamente, de manera muy estratégica, soluciona el problema, ¿no? Bueno, hay otras opciones que me voy a saltar porque voy muy justo de tiempo y vamos ya a las conclusiones y para eso les he elegido esta maravillosa película que es Her de Spike Jonze, donde el protagonista, que se enamora del sistema operativo, trabaja de escritor en una empresa y no tiene teclado. O sea, le habla a la máquina y la máquina escribe, pero la máquina no puede escribir sola porque la tarea del protagonista es precisamente
decir cosas bonitas y que generen satisfacción en el destinatario y en el autor. En concreto, el ejemplo que aparece en la película es un papá que quiere un texto de felicitación de su hijo que se acaba de graduar y el protagonista tiene que pensar qué le va a decir. El problema no es la técnica de la escritura, sino la estrategia, el contenido, lo que tiene sentido, lo que tiene que ser particular y simpático y gracioso y emocionante para la ocasión, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones son que Miguel prefiere pues, los recursos gratuitos, o sea, no paga nada para todo eso. Recursos plurifuncionales, utiliza todo su capital lingüístico para resolver estos problemas. Plurilingües y plurifuncionales, decía, accesibles y rápidos. Y los utiliza de manera encadenada, o sea, de una manera sofisticada. O sea, él entiende que no es tan sencillo apretar un botón y tener el resultado, sino que hay que elaborarlo y que la máquina te asiste, te ayuda, pero que tienes que elegir cómo hacerlo en cada momento y esto exige que tú tengas conocimientos de cada herramienta para usarla de manera adecuada, ¿no? La utilidad principal es de ahorro de tiempo, es de ofrecer más fiabilidad, de ganar comodidad, de tener acceso directo a toda la información. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, y esto ya son mis opiniones más personales, ¿no? Pero compartidas en parte con él. Bueno, pues ya sabemos que las herramientas tienen alucinaciones o que cometen errores, ¿no? En una práctica, por ejemplo, uno de los textos de ChatGPT en el que simulaba ser una estudiante de español como lengua extranjera que escribía una redacción, pues decía que lo había pasado muy bien en México, en Ciudad de México, porque le había gustado mucho la ciudad y especialmente el día que fui a la playa, en México. Una alucinación de ChatGPT. Tiene sesgos ideológicos también, ya lo sabemos. Requiere mucho más conocimiento de lo que aparenta. O sea, una de las dificultades, en mi opinión, de todos estos recursos tecnológicos es que la interficie es muy simple, es muy básica, pero luego resulta que la manera de manejar todo el poder que tiene es mucho más complejo, aunque no lo parezca. Y esto acaba siendo engañoso para el usuario, ¿no? Y claro, los secretos pues, son las instrucciones iniciales, sean prompts o sean guías, en varios ciclos, ¿no? Y el segundo depende del resultado que te dé el primero y sucesivamente, de modo que no es sencillo y depende de la evaluación que hagas de los resultados, donde tienes que saber más que la máquina o tienes que saber encontrar otros lugares que te puedan confirmar lo que te dice la máquina, de modo que en el fondo tienes que saber mucho también, ¿no? Y bueno, está todo el tema ético, que yo no voy a decir nada, pero que evidentemente es preocupante, inquietante, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque qué pasa con los datos que aportamos, ¿no? Si somos una empresa médica y están elaborando un informe con todos nuestros datos médicos, ¿qué pasa con los datos personales que hemos tenido que aportar para que la máquina haga un informe? Cómo usa nuestras preguntas, etcétera, ¿no? Una metáfora que yo hacía en un texto divulgativo que escribí es que, bueno, en el fondo, pues ChatGPT, que sería pues quizá uno de los recursos más visuales, pues tiene una interfaz muy parecida a WhatsApp, ¿no? O sea, parece que estés hablando con un amigo, con un interlocutor y que lo sabe todo, es fantástico, ¿no? Pero evidentemente no tienes la garantía ni la confianza que tienes con tu amigo. Y nosotros, y esta ya es la última diapo, ¿qué hacemos? Bueno, en mi opinión, lo que sé de los documentalistas, yo soy lingüista, soy investigador en lingüística, pero siempre me he sentido muy cómodo con los documentalistas porque yo creo que siempre estáis muy avanzados, siempre ustedes están muy preocupados por... Claro, también es cierto que les va el trabajo, ¿no? Pero a otra gente hay que también está afectada y que no se preocupa tanto ni organiza tantos congresos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos todos convencidos que hay que incorporarlo, ¿no? Que prohibirlo es absurdo, ¿no? Hay que enseñar a orientarlo, a utilizarlo, hay que evaluar su uso, es la única salida, ¿no? Abro paréntesis, en otras tecnologías y en otros contextos, por ejemplo, escuelas, portátiles, no está tan claro y se está discutiendo esto, como ustedes saben, ¿no? De modo que, bueno, cierro paréntesis.
Y entonces, para poder utilizar esto, yo creo que necesitamos saber pues, las necesidades que tienen los usuarios, los perfiles distintos de usuarios, las potenciales aplicaciones de la herramienta, y tenemos que elaborar guías, recomendaciones, orientaciones para cada grupo, como decía pues, el conferenciante, el keynote anterior, del que he podido escuchar una parte final, que yo creo que va a ser claramente la función, la tarea importante del futuro, ¿no? Entonces, no sé, para mí pues es mucho más interesante pensar en un documentalista, en un bibliotecario, ¿no? Que ayuda al usuario pues de una forma mucho más directa, más implicada y más personalizada, que no con las funciones que tenían antes. Pero bueno, es mi mirada desde fuera. Muchas gracias.